Esta es la famosa Gran Plaza de Armas. Y lo que era tu casa la hace un hotel. ¿Nunca habías comido pera? Nunca había comido pera. Acá donde se funda La Habana, en el año 1519. Este palacio fue asaltado en el año... Voy bien Camilo y Fidel Camilo le responde, vas bien Fidel. La reacción tan inmediata de la policía. Señores, bueno, estamos en la Plaza Vieja de Cuba. Realmente se llama Plaza Vieja, pero es la plaza más nueva que construyeron aquí en La Habana. Es que se construyó cuando llegaron los grandes capitalistas e inversionistas aquí a La Habana y empezaron a construir sobre estos alrededores sus almacenes, comercio, ventas, bueno, y toda clase de artículos de personas adineradas, y por eso las construcciones de esta plaza son mucho más modernas que lo que usted se puede encontrar en el resto de La Habana. Compañero, mire, vea, acá también tenemos un museo del chocolate, como en Villa de Leyva, Colombia. Antiguo convento de San Francisco de Asís, actual Plaza de las Palomas. El lugar fue fundado en el año 1668. Era uno de los conventos más llamativos acá en La Habana, luego de lo que es la Catedral de La Habana. Perfecto. ¿Y sigue siendo un convento? Hoy sigue siendo un convento, hoy en día sigue siendo un convento. Toda esta zona, yo veo que toda esta zona es como más moderna, o sea, todo esto es mucho a ver, más ¿qué moderno. pasa? Hay edificios muy modernos y hay otros de que por ser el casco histórico de La Habana, acá lo que son los, ¿sabes? El gobierno hace edificios monumentales acá, ¿sabes? Por ser el casco histórico lo cuidan más que los barrios. Exactamente, lo cuidan más que los barrios. O sea, le meten más dinero a este lado. Se te cae la casa, aquí se te cae la casa y lo que te hace es que te mandan a otro lado, al campo, por así ponerlo, un lugar fuera de La Habana. Y lo que era tu casa la hace un hotel. Esta es la famosa Gran Plaza de Armas. Sí. Y acá al frente, este es el Palacio de los Capitanes Generales. Груша где? Привет, ya, Fabián. Sí, él me regaló una pera, no sin de comerla mucho porque acá no se ve, pero me la comí. Estaba ácida, súper ácida. ¿Nunca habías comido pera? Nunca había comido pera. Okay, acá algo parecido a la pera es el anón. No, es muy diferente, es muy diferente. Es la pera de Cuba. Contaba, mira, la diferencia es de que estos adoquines acá, esto es concreto. Esto son adoquines de concreto reforzados por encima con un tipo de mezclón. Que no se sella, no se le echa cemento como tal, es un concreto natural, que es para poner este tipo de material. Pero la diferencia, los allá son de madera, traídos antes de la revolución, mucho antes de la revolución. ¿De madera? De madera, ven para que lo veas. Vamos a ver. Este es viva madera, si te das cuenta, mira las hebras, la ruptura de la madera con el tiempo también. Y esto es lo que te decía. Qué locura. Es arena. La casa fundacional de La Habana, acá donde se funda La Habana, en el año 1519. El nombre real de La Habana es Villa San Cristóbal de La Habana. Año 1519, día 16 de noviembre. Wow. Acá en el lugar se encontraba lo que era antiguamente la giraldilla de La Habana, la protectora o la llave insignia de La Habana. Ya ahora no se encuentra acá, ahora se encuentra en lo que es Teatro Alicia Alonso, o más conocido como el Teatro Nacional Alicia Alonso. Estamos acá en la Catedral de La Habana, Plaza Catedral, más conocida como la Gran Plaza del Chorro o la Gran Plaza de Cristo, como quiera puedes llamarla, pero fue fundada en el año 1648 y terminada su construcción como tal en el 1715. Actualmente se encuentra abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden pasar. El lugar, todas las cosas que se encuentran dentro, todo lo que son bastones y demás, todas esas cosas son de oro, se mantienen como años atrás. Actualmente ya se puede subir a lo que es el campanario, acá arriba, en lo alto, ese es el gran campanario de la catedral, cualquiera de los dos lados. El lugar es un lugar hermoso y ahora les voy a contar algo y síganme.
Huequito, sí. Ajá. Sí. Todos esos son corales, muestras de corales marinos reales. Haciendo ese lugar, haciendo la catedral, murieron muchos esclavos, muchas personas tratando de sacar los corales de las grandes profundidades del mar, a un promedio de 42, 60, 70 brazas de profundidad. Para poder construirla. Para poder construir ese lugar. Y hoy día hay muchas Me cámaras. han contado que cuidan mucho el turista. Mucho, El demasiado. turista es sagrado aquí en Cuba. Sagrado. Sagrado. Es decir, el arroz ahora mismo, el arroz aquí que es sagrado, que eso no lo hay. Qué triste poner ese ejemplo, ya Pero que... bueno, te pongo, a ver, es un ejemplo cómico. Pero es un ejemplo cómico, pero real. Pero real. Qué lugar tan Es un edificio antiguo. espectacular. Sí, claro, yo me imagino que lo dejaron tal cual era. Demasiado genial. Se llama Las Runas. Y conservaron toda la infraestructura como era antigua y simplemente lo adecuaron en un bar y quedó este espectáculo de lugar. Esta se llama la Plaza del Ángel. La Plaza del Ángel. Antigua iglesia, actualmente está en reparación por dentro, restauración completa por dentro. Ok. Y ya no está abriendo, pero antiguamente se abría. Esta es la entrada principal. Acá, esta es una de las entradas principales. Esta es la otra, que es la que tiene 3 entradas. Cuando de las 3 entran al mismo lugar, cuando las 3 dan al mismo lugar, al centro de la iglesia, tiene una pequeña catedral adentro, que es muy similar, un poco similar, se dice, similar a la Catedral de La Habana. Okay. Un poquito. Esta señora de acá era la dueña de la casa. Esto antes de ser una iglesia era una casa. Esto era una casa. Se llamaba Angélica. Por eso el lugar se llama la Plaza del Ángel o la Gran Iglesia. Hola, todo es gracias aquí a Doña Angélica. Todo acá, Doña Angélica, vea. ¿Cómo es que usted tiene buenos gustos? Cecilia Valdés, Cecilia Cero. El nombre original es Angélica, más conocida en el mundo entero como la gran Cecilia Valdés. Sobre Fast Furious, cuando se filma la película Fast Furious, sí, Rápido y Furioso, tomaron esta escena de acá, este pedazo de acá, como un logo para la película. Encontraba el auto del gran de la película, Dominic Toretto, ¿sabe? Vin Diesel. Sí, claro. Que se encontraba acá y él se rentaba en una de esas casas allá. Palacio Presidencial, nada más y nada menos. Este palacio fue asaltado en el año 1953. Ahí está la historia. Se metieron, se tomaron este palacio y otras infraestructuras más aquí en Cuba. Y aquí nos encontramos un tanque de guerra que tiene una historia bien particular que ya quien nos la va a contar. Este tanque acá, aparte también pueden leerlo. Este fue uno de los tanques de guerra que se usaron cuando la batalla de Girón, una batalla que duró 72 horas y el gobierno americano no pudo ganar. Nuevamente después del 59. Okay. 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana. Desde Santiago de Cuba hacia La Habana vinieron dirigiéndose todos estos revolucionarios bajados de la Sierra Maestra en distintos tipos de autos, jeepis, camiones. Ahí derrotan los americanos en el 59, comienza la guerra la guerra de ideales para, ¿sabes?, llevar al pueblo un poco más adelante, sacarlo de las cosas que había pasado. La revolución triunfa. El día 8 llega Fidel Castro a La Habana junto con Ernesto Guevara de la Serna, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y otras personas más de la historia. Y acá en este mismo lugar, hacia acá al frente, aquí al frente es donde proclama Fidel Castro el dicho de patria o muerte, venceremos. Al lado de él se encontraba Camilo Cienfuegos Herrán, y viene una frase muy cubana. Fidel le pregunta a Camilo, ¿voy bien, Camilo? Y Camilo le responde, vas bien, Fidel. En 61 los americanos logran entrar a Cuba. Estuvieron 72 horas en una batalla constantemente durante 3 días a plomo, fuego cruzado. Hubieron muchas personas que murieron, muchos revolucionarios acá, chicos de poca edad, pero nunca lograron entrar, nunca llegaron a entrar. Destruyeron muchos barcos americanos. Una de las personas que peleó ahí en ese lugar se llamaba Álvaro Prendes, era uno de los mejores aeronautas de la aeronáutica cubana. En aquel entonces Álvaro Prendes andaba en una avioneta marca Serna, más conocida como T-33, una avioneta de reconocimiento marítimo, la cual tuvieron que adaptarle, producto de eso mismo, ametralladoras calibre 30, calibre 50 y algunos subfusiles aparte a las mismas personas que pilotaban esas aeronaves. Y así
literal, podemos decir de que Cuba volvió a ser libre después de 61. Okay. Pero tuvimos una semana completa de lucha constante, durante 3 días. De guerra, desde este tanque de guerra, Fidel Castro, el gran comandante de la Revolución Cubana, llegando a Playa Girón, se tiró, no se saben por qué, se tiró del tanque y tuvo una pequeña fractura en la cadera, lo cual ya con los años, en su momento no salió, pero con los años fue saliendo y fue una de las cosas que lo llevó a estar postrado en una silla hasta el día de su muerte. El buen Yaquiel trabaja reciclando las latas de La Habana. Así que ustedes ven las calles de La Habana sin latas, es gracias al buen Yaquiel. Vea, ese saco estaba casi vacío. Casi. Yo no lo había dejado trabajar. ¿Quieres encontrar ropa a la moda? Tienes que irte a una Ropa, feria. tenis, aquí encontramos absolutamente de todo. Bueno, estamos grabando, pero la gente se incomodó un poco, entonces vamos a salir. Lo cogió. Ay, vale, más. Ay, viejo. Hay que respetarlo, Barito. Hay que respetarlo, Barito. Ya ustedes sacan sus propias conclusiones de lo que presenciamos. Listo, llegó la policía de inmediato. Y lo que sí me deja un poco asombrado y es la reacción tan inmediata de la policía. O sea, literal, no se demoraron 2 minutos en llegar. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos llegaron. Menos de 2 minutos se demoró la policía en llegar al lugar del hecho. Bueno, ¿y qué tan frecuente pasa eso aquí en Cuba, en La Habana? Pasa muy pocas veces, es muy raro verlo. Pero cuando pasa es así relevante. Le robas a alguien y todo el personal que está alrededor tuyo te va a ir arriba. Por tal de que no lo hagas. Y te van a detener ahí hasta que llegue la policía. Y la policía llegó, no preguntó qué pasó, qué hizo, no, vas para adentro. Ahí nos quedó la experiencia, ustedes lo pudieron ver. Saquen sus propias conclusiones, pero eso pasó aquí en La Habana, Cuba.